Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea que sea el lugar geográfico donde me estén escuchando. Nuevamente estoy aquí, ustedes, superando mi propio récord mundial. Sí, hermanos, superando mi propio récord mundial. Vamos a ver ahora, continuando. Es la primera vez en mi vida, y repito, es la primera vez en mi vida que doy 3 clases largas, una tras otra, en un solo día, en todos mis años de ministerio. Pero bueno, como nobleza obliga y Dios manda, tenemos que hacer la obra de Dios. Y entonces, hermanos, yo le pido perdón si por ahí no se me entienden bien las palabras, si la garganta me falla, si la voz me falla, es porque estamos en este momento muchas horas estudiando la Biblia, ¿sí? Así que ustedes, por favor, sepan perdonarme mis defectos en mi oratoria, ¿sí? Entonces, busquen su papel y lápiz, y busquen su carpeta de profundización de estudios bíblicos o su cuaderno de anotaciones. Y yo estoy anotando aquí unas cosas. Y tenemos que continuar con esta serie que se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entrantes, permanecientes, salientes y o externos. Y esta sería la clase número 67 Premium. Clase número 67 Premium. O sea, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No profetizamos en tu nombre, retomando estos conceptos según el espíritu de profecía. Ese es el título de esta clase número 67 Premium. Y el subtítulo es el mismo. En estas últimas 3 clases que estamos dando, esta, la anterior y la anterior, tienen el mismo subtítulo: los falsos profetas y sus reclutadores y promotores. Repito, subtítulo: los falsos profetas y sus reclutadores y promotores. Hermanos, todo falso profeta tiene sus reclutadores y promotores, como aquellos que en aquellos tiempos reclutaban gente para Anna Garmir y reclutaban gente para Anna Phillips, y promovían a Anna Garmir como profeta de Dios y promovían a Anna Phillips también como profeta de Dios. Y Dios las bajó del carro del profeta, tanto a Anna Garmir y toda su familia, como a Anna Phillips y toda su familia, y sus promotores y reclutadores. Pero hay que dejar en claro, hermanos, que todos los reclutadores y todos los promotores, ¿sí? Todos los reclutadores y todos los promotores de los falsos profetas son sus acérrimos seguidores. Sus acérrimos seguidores que parecen que los aman como si fueran sus esposas. Entonces, antes de empezar, hacemos una oración a Dios para que Dios nos guíe y el Espíritu Santo nos asista. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos estudiando la Biblia,
en estos momentos, en estas horas que estamos repasando tu palabra, y te queremos pedir la oración y la guía de tu Santo Espíritu y la compañía de tus santos ángeles, para que, aunque nosotros somos defectuosos, aunque yo soy defectuoso, se pueda entender claramente tu palabra, porque tu palabra no es defectuosa, tu palabra es clara, tu palabra es inmaculada, Señor, y es inspirada. Y que tanto tu palabra como el espíritu de profecía sean iluminados y esclarecidos por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo grabe en nuestros corazones lo que dicen las Sagradas Escrituras y lo que dicen el testimonio de Jesucristo en el espíritu de profecía. Bendice a los hermanos que están estudiando en estas horas con nosotros, que están tomando nota, y contéstale sus oraciones, sus pedidos, sus preocupaciones, sus anhelos, sus carencias que pudieran estar teniendo, y que en directo o en diferido comparten el espíritu de esta oración. Por favor, te pido por ellos, también te pido por mí y por nosotros y por todo el equipo de producción que hace posible que nosotros podamos dar estos temas. Bendice a los que nos ayudan, a los que nos asesoran, a los que nos apoyan, para que siempre defendamos la Biblia, el espíritu de profecía y la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada como tu verdadera y única iglesia en este mundo, que fue puesta como columna y baluarte de la verdad, para que predique las verdades bíblicas a todas las naciones de este mundo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, en las clases pasadas yo no pude entrar al espíritu de profecía. ¿Y por qué no pude entrar al espíritu de profecía, hermanos? No pude entrar al espíritu de profecía porque tuve que dar introducción, contexto y aclaración bíblica de por qué me voy a meter en el espíritu de profecía en este tema, o por qué tengo que introducir el espíritu de profecía en este tema, para que ustedes comprueben que no hay contradicción entre la Biblia y el espíritu de profecía, sino que hay una perfecta armonía. La Biblia y el espíritu de profecía no se contradicen en nada. Por eso es que el espíritu de profecía es un don dado solamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por eso es que nosotros, los Adventistas del Séptimo Día, dominamos la Biblia más que todas las iglesias que existen en este mundo. Y que por más que hagan videitos tratando de refutarnos, cuando nosotros nos plantamos firmes en un texto, ellos no lo pueden refutar. Y yo después más adelante voy a hablar de los profetas externos, y sobre todo uno que nos critica, que está fuera de la iglesia y que cree que sabe mucho. Se lo ve sincero el muchacho, pero no se refuta analizando peliculitas, se refuta mostrando con la Biblia. Y justamente yo voy a mostrar los textos bíblicos que este maestro externo, o este falso maestro externo, o este falso profeta externo, justo él no los explica, justo él no los entiende, justo él no los muestra. Bueno, yo te lo voy a mostrar al texto, con el contexto, con la comparación de texto, con el interlineal y con los diccionarios de griego, hebreo y arameo. Y te voy a mostrar con un solo texto que todos los videos que él hizo, yo con un solo versículo de la Biblia, te voy a mostrar que él ya se equivocó en todo cuando hizo los videos refutando la película adventista que se llama Cuando todo comenzó,
Él cree que refutando una película refuta toda la doctrina adventista. No va a poder creer cuando yo utilice la técnica del texto interceptor. Y a ese texto te lo voy a explicar con todo el contexto, con toda la comparación de textos, con el interlineal y con los diccionarios. Y te voy a mostrar que aunque él se cree apologeta, y apologeta barato porque hace clasecitas cortitas, ahí va a aprender lo que es ser apologética en serio. O sea, el fulanito ese que anda por ahí y con mal espíritu nos critica a los adventistas del séptimo día solamente refutando una peliculita, bueno, ya va a saber lo que es apologética en serio. Y ahí sí que quedará más enano espiritual y literal, y ahí sí que quedará más gordo, y ahí sí que tendrá que ponerse un anteojo más grande para poder leer bien la Biblia. Cuando yo utilice la técnica del texto interceptor, ya van a ver lo que es esa técnica, van a ver que con un solo texto explicado con muchos otros versículos, ese solo texto le destruye todo lo que él pueda decir con respecto a nosotros. Y si con ese solo texto yo ya le destruyo a él lo que él dice, significa que todo lo que él cree está equivocado. Porque un poquito de verdad no hace toda la verdad. Media verdad no hace toda la verdad. Un 75% de la verdad que él tenga no hace toda la verdad. Se debe tener la verdad al 100% o si no, no. Si no, mejor cállese y dedíquese a su esposa y a sus hijos y al hogar. ¿Se entiende? Bueno, él se la da de apologeta y yo hago apologética también. Bueno, ahora va a saber él lo que es hacer apologética en serio. Pero bien, vamos a ir primeramente, para comenzar esto, vamos a ir a la epístola de Tito. Tito capítulo 3, versículos 9 al 11. Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Y hoy voy a mostrar espíritu de profecía puro, ¿sí? Pero no podemos dejar de dar el anclaje bíblico. Te doy un anclaje bíblico porque ya en todas las otras clases te expliqué por qué los místicos son locos, son enfermos mentales, son esquizofrénicos, tienen enfermedades espirituales, Dios los castiga, también son engañados por Satanás y el diablo les otorga su poder, no sin influenciarlos y poseerlos a la vez. Así que ojo con eso, hermanos, ¿no? Ojo. Entonces, siguiendo como es nuestra costumbre, hermanos, vamos a leer Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 9 al 11. Ustedes saben que yo siempre les hablo de que hay herejía doctrinal, herejía moral y herejía espiritual. Básicamente en lo que es conocimiento bíblico. También hay herejías históricas, también hay herejías circunstanciales, también hay herejías simbólicas. Hay muchos tipos de herejías, hermanos, pero las más importantes son las herejías doctrinales, las herejías morales y las herejías espirituales. Son las tres más importantes en las cuales nosotros tenemos que saber cómo reconocerlas para combatirlas y refutarlas. Entonces, en Tito capítulo 3, versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 9 al 11, versículos 9 al 11, anoten, dice así:
Mas las cuestiones necias y tontas, mas las cuestiones necias o tontas y genealogías y contenciones o peleas y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Entonces, dice el versículo 10, y esto va también para el fulanito ese que está en internet, que ataca a los adventistas del séptimo día, refutando la película adventista que hemos hecho los adventistas, que se llama Cuando todo comenzó. Resulta que él quiere debatir y quiere refutar con nosotros el tema de la ley. Pero dice, San Pablo le enseña a Tito para que Tito le enseñe a las iglesias que él pastoreaba. Le dice, cuando venga un fulanito como ese a querer debatirte cuestiones necias, genealogías, contenciones, pero por sobre todas las cosas, debates acerca de la ley, que es algo que los evangélicos nunca van a entender. Ellos no entienden la ley de los 10 mandamientos, no entienden la ley levítica, no entienden la ley mosaica, no entienden la ley Pentateuco, porque al Pentateuco se le llama ley, no entienden la ley de los libros poéticos, porque también a los libros poéticos se les llama ley, y no entienden a todos los profetas mayores y menores, a los cuales también se les llama ley. Y no entienden que a todo el Antiguo Testamento, y repito, a todo el Antiguo Testamento también se le llamaba ley. De manera que si él quiere debatir acerca de nuestros 10 mandamientos, o del sábado que guardamos, o de las leyes que están escritas en el Pentateuco, o que están escritas en los proverbios, libros poéticos, y los profetas mayores y los profetas menores, o sea, todo lo que constituye el Antiguo Testamento, que también se le llama ley y también se le llama Torá, él no se da cuenta que dice que nosotros lo tenemos que evitar a él, porque él no sabe nada. Sin embargo, yo voy a mostrar que incluso lo que él quiere refutar acerca de la ley que nosotros guardamos y del sábado que nosotros guardamos y del chasco del año 1844 por el cual tuvo que pasar el movimiento milerita, no los adventistas, sino el movimiento milerita, ¿sí?, que es otra cosa que históricamente él no entiende, porque se ve que no entiende nada de historia eclesiástica adventista. Bueno, incluso cuando él quiere refutar el año 1844 y la profecía de los 2300 días de Daniel 8, aplicándola a Antíoco IV Epífanes, no se da cuenta que está debatiendo acerca de cuestiones necias, genealogías, contenciones y debates acerca de la ley que él no entiende, porque él es evangélico y las iglesias evangélicas y los evangélicos son un cristianismo que ya está caído. Por eso, vuelvo a leer Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Mas las cuestiones necias o tontas y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita. Evita. ¿Por qué? Porque son sin provecho y vanas. Porque tratar de querer demostrar que no hay que guardar los mandamientos de Dios y que no hay que guardar el sábado y que la profecía de los 2300 días no existe y que no existe un santuario celestial, es tonto, porque todo eso sí existe. Y hasta hay libros de evangélicos. Y yo tengo un libro de Kevin Conner, que es un evangélico, que hasta él reconoce que hay un santuario en el cielo donde está Dios.
hasta él reconoce que hay un santuario celestial. Para que ustedes vean que este evangélico, porque no estoy hablando, muchos van a creer que estoy hablando del hermano Natanael Baloyes, no vayan a creer eso, ¿no? El hermano Natanael Baloyes, yo lo considero un hermano sincero, y bueno, él está pasando por un proceso que él tiene que permitirse pasárselo. Yo también me he pasado por mi proceso cuando conocí el adventismo, y me costó aceptar muchas cosas del adventismo, pero yo me di mi tiempo para estudiar, y dije, voy a estudiar con ellos, pero también voy a estudiar solo. Y estudiando solo, y también con ellos, y también solo, llegué a la conclusión de que el adventismo tiene razón. Pero no me estaba refiriendo al hermano Natanael Baloyes. Él para mí es un hermano sincero. Y tiene su proceso y tendrá su proceso. Yo me estoy refiriendo a un evangélico que anda ahí, uno con cara de gordito, de anteojos, que se pone a criticarnos y a refutarnos la ley, el sábado, la profecía de los 2300 días y la creencia en el santuario celestial, pero refutando una peliculita. Bueno, yo a él después le voy a mostrar que él queda encuadrado en lo que dice Tito. Entonces, vuelvo a leer Tito capítulo 3, versículos 9 al 11. Y dice así: mas cuestiones necias o tontas, y genealogías, y contenciones, y debates acerca de la ley, evita, porque son sin provecho y vanas. Y ahora viene el versículo 10, que se aplican a aquellos que quieren debatir acerca de los 10 mandamientos o la existencia del santuario celestial. Dice el versículo 10, rehúsa hombre hereje. ¿Cómo? Rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación. No dice hasta que le ganes el debate, no. Porque nunca se le puede ganar el debate a un trastornado, porque ya está constelado esquizofrénicamente. Entonces, dice el versículo 10, rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación. Versículo 11, estando seguro, estando cierto que el tal, primero, es trastornado, y segundo, peca, siendo condenado de su propio juicio. O sea, este tipo de herejes que tienen herejías doctrinales, herejías morales y herejías espirituales, la Biblia dice que son herejes, que son trastornados y que pecan. O sea, son herejes, pecadores, trastornados. Son herejes, trastornados que pecan. Son herejes, trastornados que pecan. Son herejes, trastornados que pecan. Y lo dice clarito Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Entonces le cierra el círculo virtuoso de la verdad de por qué tuve que dar en las clases anteriores una introducción, un contexto y una aclaración de por qué son trastornados y han enloquecido. Ahora entienden por qué tuve que desviarme un poco y dar estas clases para mostrarle por qué son trastornados. Y tienen enfermedades espirituales, enfermedades mentales, enfermedades psíquicas, enfermedades emocionales, enfermedades neurológicas. Y por sobre todas las cosas, hermanos, enfermedades espirituales que tienen que ver con el pecado. Por eso Tito, de manera clara y con Biblia clara, te dice que tienen este patrón: son herejes, son trastornados y son pecadores.
O sea, herejes, trastornados, pecadores que están viviendo en pecado. Entonces, habiendo aclarado eso, yo te voy a volver a explicar lo que ya te expliqué una vez con una documentación científica que tengo acá, y es que habla de la constelación vuelo o volando. La constelación vuelo o volando, que también se le llama constelación flotante, volante o planeante, es una constelación cerebral esquizofrénica que se la puede ver en una tomografía, ¿sí? Se la puede ver en una tomografía. ¿Cómo? Haciendo una tomografía axial computarizada sin agente de contraste, en donde se va a ver dos focos de Hammer justo, hermanos, en unos relé, en un relé en el hemisferio derecho y en otro relé en el hemisferio izquierdo del cerebro. Esos dos relés, hermanos, implican los relés de la mucosa laringea y de la mucosa bronquial. Así de simple. Entonces, tienen un trauma psicobiológico, ¿sí?, en la mucosa laringea y en la mucosa bronquial. Ahora, los más entendidos saben que en realidad no se les llama simplemente trauma o trauma psicobiológico. Yo les hablo en forma más sencilla, pero en realidad se llama choque de conflicto biológico o DHS. El choque de conflicto biológico o DHS se da justo uno en el hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho siempre es el lado masculino en el diestro y que tiene que ver con el lado depresivo. Y el hemisferio izquierdo en el hombre diestro sería el lado femenino y tendría que ver con el lado maníaco. ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Y cuáles son los choques de conflictos o DHS o traumas psicobiológicos que impactan? En el hemisferio derecho impacta un choque de conflicto en el relé del hemisferio derecho con un contenido de masa conflictual de mucho miedo territorial. Y en el hemisferio izquierdo tiene un choque de conflicto biológico o un DHS o un trauma psicobiológico que afecta a los tres niveles, psique, cerebro y órgano, que tiene que ver con un susto de miedo. En el derecho es de miedo territorial y en el otro es de susto y miedo territorial. ¿Y en dónde impactan? En el relé de la mucosa laringea y en el relé de la mucosa bronquial. El sexo, la lateralidad y el estado hormonal van a determinar que el primer conflicto impacte en el lado derecho o izquierdo del cerebro y consecuentemente en qué lado impactará el segundo conflicto, o sea, el orden o secuencia de los impactos. El estado hormonal. Con respecto al estado hormonal, hermanos, este determina que el conflicto sea experimentado como un conflicto de susto o un conflicto de miedo en el territorio. Ver las mismas reglas para el contenido del conflicto, su secuencia, por ejemplo, en la constelación cerebral esquizofrénica suicida o postmortal, que es otra constelación. Ahora bien, la magnitud en la que se manifiesta emocional y mentalmente la constelación flotante o volando está determinada por la magnitud de los conflictos involucrados. En general, una persona en constelación volando o en constelación flotante, planeante o volante está en órbita, no está en la Tierra.
más o menos un poco separado de la realidad. Empiezan a perder un poco el contacto con la realidad. Por eso se vuelven místicos, o se creen maestros iluminados, o se creen maestros ascendidos. Cuando el conflicto en el hemisferio derecho, que sería el lado depresivo, se encuentra acentuado, los síntomas típicos de estar volando o flotando se encuentran combinados con un estado del ánimo depresivo, o sea, star down en inglés. Star down se expresa en el mismo, y aquí me llamó la atención, aquí sí que me llamó la atención. Star down se expresa en sí mismo en los sueños o delirios, con un sentido de estar cayendo o chocando. Cuando el conflicto en el hemisferio izquierdo, que es el lado maníaco, se encuentra acentuado, una persona en esta condición tiene una mayor tendencia a quitarse la vida. Típicamente, la gente en una constelación volando intenta suicidarse lanzándose de un puente, de una ventana, de un lugar en alto o ahorcándose. Estando maníaco, la condición de este tipo de constelación se expresa en sí misma en los sueños o delirios con un sentido de estarse elevando. Y ahí es donde se producen las experiencias extracorpóreas, las experiencias extracorporales, cuando la persona siente que sale del cuerpo, los viajes astrales. Todo eso experimenta el que tiene la constelación cerebral esquizofrénica, flotante, volante, o se llama constelación cerebral esquizofrénica, volante, flotante, planeante, de vuelo o volando. Los que tienen esta constelación, hermanos, la flotante, tienen estos tipos de experiencias místicas. Pero se sabe que es una esquizofrenia, porque si tú le sacas una tomografía axial computarizada sin color, o sea, sin agente de contraste, se ven los dos focos de Hammer, uno en el hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho será miedo territorial, y en el hemisferio izquierdo se verán los focos de Hammer y será un conflicto de susto o miedo. Esta gente está trastornada, y por eso te lo acabo de describir, que muchas veces esta gente que está esquizofrénica siempre tiene sueños, visiones, delirios místicos, y eso se lo puede comprobar haciendo una tomografía axial computarizada de su cerebro. Y ahí se pueden ver los dos focos de Hammer que muestran que la persona está constelada. Y todos los místicos, todos los falsos profetas tienen esta constelación flotante, volante o planeante, de vuelo o volando, o yo también le llamo la constelación cerebral esquizofrénica, mística, religiosa o fantasma. Porque es precisamente también en esta constelación donde ellos ven alucinaciones y creen que hablan y la ven a la Virgen María, ven personas muertas, incluso se llegan a ver a sí mismos saliendo del cuerpo y volando por encima de ellos, volando en entorno de ellos, volando por el techo de ellos, volando por encima de la casa de ellos, haciendo viajes astrales todos. Bueno, es una constelación cerebral esquizofrénica. La persona está constelada. Y te acabo de leer un documento científico. Entonces, la Biblia lo dijo primero. Entonces yo pregunto, ¿qué tendrá para decir el espíritu de profecía?
Bueno, entonces nosotros ahora vamos a ir a Mensajes Selectos, tomo 2. Si nosotros vamos a Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 10, páginas 100 y 101, Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 10, páginas 100 y 101, bueno, ya le hemos leído la clase pasada esa cita. Ahora vamos a leer la página 101 y 102. Vamos a leer la página 101 y 102. Porque la 100 y la 101 ya le hemos leído la clase pasada, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué leemos ahora? Leemos Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 10, página 101 y 102. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, dije, página 101 y 102. ¿Saben qué título tiene justo ahí? ¿Qué título tiene justo ahí, hermanos? Dice el título, no les creáis. No les creáis. Y sigue hablando del caso de Anna Phillips, y de paso lo va a mencionar al caso de Ana Garmir, el testimonio de Jesucristo. No les creáis, página 101. Tengo para usted un mensaje del Señor. El hermano R no está empeñado en la obra que el Señor quiere que se realice. Dios ha dado a cada uno su obra. Y el hermano R se está saliendo de los cauces que el Señor le ha señalado. No puede ver el resultado final de la obra que ha emprendido. El hermano R era un tal R que ahora era un reclutador de personas para Anna Phillips y era un promotor de la falsa profeta Anna Phillips. Entonces, la hermana White le escribe a este hermano R y dice así: no puede ver el resultado final de la obra que ha emprendido. Anna Phillips está siendo perjudicada. Se la está guiando y animando a realizar una obra que no podrá soportar la prueba de Dios. Ana Garmir también fue perjudicada. Sus padres le hicieron creer que sus sueños infantiles eran revelaciones de Dios. El padre se dirigía a la niña como si se tratara de una elegida de Dios. ¿Te suena familiar? Todas sus fantasías y sus sueños fueron escritos como visiones de Ana. Le fueron presentados números y símbolos, y ella expresó reproches para su madre y su padre. Después de un severísimo reproche, seguía una muy halagadora declaración de las cosas maravillosas que el Señor haría por ellos. Se me indicó que estas cosas eran espurias. ¿Cómo? Se me indicó que estas cosas eran espurias, un engaño. Eran vulgares hasta el punto de ocuparse de asuntos nimios y futiles, y mezclaban las cosas comunes y sin valor con temas importantes. La fantasía se había desarrollado mucho y había mezclado lo sagrado con lo profano. La verdad de Dios
había sido rebajada y sin embargo algunas personas recibían esas pretendidas revelaciones y ponían en práctica sus enseñanzas. Se formó un grupito. Se formó un grupito como se formó un grupito aquí en Tucumán. Se formó un grupito que aparentemente estaba inspirado por esas visiones y se declaró que esas visiones eran más espirituales que las de la hermana White. ¿Sí? Página 102, subtítulo: Mezcla de lo sublime con lo ridículo. He recibido de Dios la advertencia que ahora le envío. Anna Phillips no debería haber tenido el estímulo que ha recibido. Ha sido de gran perjuicio para ella y la ha afirmado en su engaño. Me apena que algunos de nuestros hermanos y hermanas estén listos para creer estas supuestas revelaciones y fantasías y que piensen que ven en ellas las credenciales divinas. Estas cosas no tienen el carácter debido para llevar a cabo la obra que es esencial para este tiempo. Emplean imágenes e ilustraciones infantiles para describir las cosas sagradas y celestiales. Hay en ellas una mezcla de lo sublime con lo ridículo. ¿Cómo? Y hay en ellas una mezcla de lo sublime con lo ridículo. Mientras la obra tiene una apariencia de gran santidad, ha sido calculada para entrampar y descarriar a las almas. Ha sido calculada para entrampar y descarriar a las almas. Aparecerán muchas cosas que pretenderán ser revelaciones de Dios, pero que son producto de la imaginación, pero que son producto de la imaginación de mentes fatuas y engañadas, Tuvimos que hacer frente a estas situaciones en nuestras primeras experiencias. Había jóvenes, niños y adultos que pretendían ser guiados y enseñados por Dios y aseguraban que tenían mensajes especiales para presentar. Surgían por todas partes y algunos puntos que sostenían eran verdaderos y otros eran falsos. Durante años recibí este mensaje de Dios. No les creáis, porque conducen a sendas falsas. Dios no los ha enviado. ¿Qué dice la hermana White? Durante años recibí este mensaje de Dios. No les creáis, porque conducen a sendas falsas. Dios no los ha enviado. Carta 4 de 1893. Carta 4 de 1893. Título: Probad todas las así llamadas visiones. ¿Cómo? Sí. Probad todas las así llamadas visiones. Página 102.
puesto que se ha difundido ampliamente el rumor según el cual la hermana White ha respaldado lo que se ha escrito por Anna Phillips y se lo ha hecho circular como revelaciones de Dios dadas a la señorita Anna Phillips, creo que es mi deber hablar, dice la hermana White. Creo que es mi deber hablar. Yo no he respaldado esas producciones. ¿Cómo? Yo no he respaldado esas producciones. Se me ha advertido que éstas ciertamente descarriarán. Llevarán entretejidas declaraciones que conducirán a extremos y a acciones equivocadas por parte de quienes las acepten. Nuestros hermanos harían bien en avanzar con cautela, de acuerdo con la luz que se les ha dado. Deberían probar todas las así llamadas visiones antes de aceptarlas y presentarlas en relación con la luz que Dios me ha dado. Vi que nuestro pueblo corre el riesgo de cometer graves errores y de realizar movimientos prematuros. Dios dice acerca de estos profetas que están surgiendo: yo no los he enviado, y sin embargo corren, no les creáis. ¿Cómo, hermanos? Repito, Dios dice acerca de estos profetas que están surgiendo: yo no los he enviado, y sin embargo corren, no les creáis, no les creáis. No les creáis. Pero lo que me aflige es que algunos de nuestros hermanos han relacionado las manifestaciones de Anna Phillips con los testimonios de la hermana White y han presentado ambos al pueblo como una misma cosa. Muchos han aceptado la totalidad como si procediera de mí. Y cuando el resultado de esas manifestaciones se vea en su verdadero carácter, cuando las falsedades se presenten como verdades de Dios y las personas obren de acuerdo con esas cosas y crean que constituyen un mensaje del Señor, se producirán movimientos que no llevarán las credenciales divinas y se pondrá en duda la verdadera obra del espíritu de profecía. ¿Cómo? Como resultado de estos falsos profetas, se producirán movimientos que no llevarán las credenciales divinas y se pondrá en duda la verdadera obra del espíritu de profecía. Y los testimonios que Dios envía al pueblo llevarán el estigma de esas falsas declaraciones. Esas revelaciones constituyen mayormente una repetición de lo que ha estado al alcance del pueblo durante años en forma impresa. Y sin embargo, mezcladas con ellas hay algunas cosas que extraviarán. O sea, ¿qué hacían estos falsos profetas, hermanos? Eran una copia barata, una copia de cuarta de los verdaderos testimonios de Dios dados a la hermana White, y encima tenían cosas equivocadas que finalmente extraviarían a los adventistas. Tengo una advertencia para nuestros hermanos, y es que deben seguir a su guía y no adelantarse a Cristo. No se realice ninguna obra apresurada en estos tiempos. Cuidado con realizar fuertes declaraciones que induzcan a las mentes desequilibradas
a pensar que tienen una luz maravillosa procedente de Dios. El que lleva un mensaje al pueblo de Dios debe ejercer un perfecto control. Siempre debería recordar que la senda de la presunción está muy cerca de la senda de la fe. Página 104. En ningún caso debería utilizar expresiones extravagantes, porque esto afectará con toda seguridad a una clase determinada y pondrá en juego influencias que no podrán ser mejor controladas que un caballo impetuoso. ¿Se dan cuenta por qué no hay que apoyar a los falsos profetas, ni tampoco hay que simpatizar con ellos, ni tampoco hay que promoverlos y hacerles propaganda? Y noten que te estoy dando puro espíritu de profecía. Ya estamos leyendo puro espíritu de profecía. Sigue diciendo: permítase por una sola vez que el impulso y la emoción dominen el juicio sereno, y se tendrá exceso de velocidad aun cuando se viaje en un camino correcto. El que viaje con demasiada velocidad descubrirá que ello es peligroso en más de un sentido. Puede ser que no transcurra mucho tiempo antes de que se salga del camino correcto y se interne por un sendero equivocado. No debe permitirse ni una sola vez que los sentimientos dominen el juicio. Existe el peligro de que se cometan excesos en aquello que es lícito, y lo que no es lícito ciertamente conducirá por sendas falsas. Si no se realiza una obra cuidadosa, ferviente, razonable y sólida como una roca en relación con la promoción de cada idea y principio, y en cada afirmación hecha, se arruinará a las almas. Se arruinará a las almas. Se arruinará a las almas. Debería ejercerse el mayor cuidado con relación a aquellos que pretenden recibir revelaciones de Dios. ¿Qué dice la hermana Huay, hermanos? Que tengamos cuidado con aquellos que pretenden recibir revelaciones de Dios. Lo repito. Debería ejercerse el mayor cuidado con relación a aquellos que pretenden recibir revelaciones de Dios. Debe haber una estrecha vigilancia y mucha oración. Los que desempeñan una parte en la gran obra para estos días finales necesitan aconsejarse mutuamente con respecto a todo concepto nuevo que ha de introducirse, porque no debe permitirse que ninguna mente individual juzgue o presente en público los asuntos importantes que se relacionan con la causa de Dios. Carta Sexta A de 1894. Título: sin evidencia suficiente. Sin evidencia suficiente. Dice así, página 104. Quiero decir tan poco como sea posible acerca de Anna Phillips. Cuanto menos se hable de este asunto y se lo agite, tanto mejor será. Hay una mosca muerta en el perfume del perfumista. ¿Se acuerdan de que el libro de Proverbios dice que
una pequeña locura al que es considerado como de grande trayectoria es como una mosca en el perfume del perfumista? Bueno, dice que las falsas revelaciones y los falsos profetas son la mosca muerta en el perfume. Repito, son la mosca muerta en el perfume. Hay una mosca muerta en el perfume. Antes de que esto llegue hasta usted, habrá recibido una carta con una exposición más completa concerniente a lo que podemos esperar en este caso. Estoy más triste de lo que puedo expresar debido a que este asunto ha sido tratado desacertadamente. Página 105. Se presentarán veintenas de situaciones como estas. ¿Cómo? Se presentarán veintenas de situaciones como estas. Y si nuestros hermanos dirigentes se apoderan de estas cosas y las respaldan, como han hecho en este caso, tendremos una de las olas de fanatismo más devastadoras que se hayan visto en nuestra historia. Se producirán las manifestaciones más descabelladas. ¿Cómo? Se producirán las manifestaciones más descabelladas. Satanás ya ha comenzado su obra. Noten, Satanás ya ha comenzado su obra. Una de las tretas de Satanás consiste en hacer creer rápidamente estas cosas y en hacer que se pronuncien declaraciones irresponsables apoyándolas sin tener evidencias suficientes de su carácter genuino. Por cierto que el Señor Jesús ha hecho suficientes recomendaciones concernientes a este asunto para que nadie necesite ser engañado. En casos como estos, es indispensable que manifestemos moderación. El Señor está cerca. No podemos permitirnos obrar como lo han hecho quienes han presentado las declaraciones de Anna Phillips a nuestras iglesias sin tener una evidencia clara y certera de que Dios hablaba a su pueblo mediante ella. Si nuestros ministros presentan apresuradamente delante del pueblo alguna cosa pretendiendo que tienen las credenciales divinas, a menos que sepan con toda certidumbre que procede de Dios, estarán llevando a cabo una obra que Dios no les ha encomendado. Sobrevendrán muchas cosas. Sobrevendrán muchas cosas que tendrán algunas marcas de la verdad, pero cuya intención será engañar. Pero cuya intención será engañar. Tan pronto como se las promulgue como el gran poder de Dios, Satanás estará listo para entretejer en aquellas aquello que ha preparado para descarriar a las almas de la verdad para este tiempo. ¿Cómo? Tan pronto como se las promulgue como el gran poder de Dios, Satanás estará listo para entretejer en ellas aquello que ha preparado para descarriar a las almas de la verdad para este tiempo. Hermanos, las visiones que estaba teniendo Anna Phillips eran satánicas.
y dice que en el futuro iba a haber un montón de manifestaciones como estas, y que se iban a presentar veintenas de situaciones como estas, como las de Anna Phillips. Y dice que las visiones de Anna Phillips, hermanos, eran visiones satánicas. Satanás estará listo para entretejer en ellas aquello que ha preparado para descarriar a las almas de la verdad para este tiempo. Hermanos, ya hemos pasado más de una hora. Ya hemos pasado más de una hora, hermanos, solamente viendo y leyendo lo que el espíritu de profecía dice acerca de estos falsos profetas que están surgiendo por todos lados dentro de la iglesia adventista del séptimo día. No sé si me explico. Y en esta hora que ya ha pasado, te he mostrado con puro espíritu de profecía cómo la hermana White no aprobó las visiones de Anna Garmir ni las visiones de Anna Phillips, y les paró el carro a ambas, y encima profetiza que iba a haber muchos como Anna Garmir, como J.M. Garmir, como la familia Garmir, como Anna Phillips, y como los seguidores de Anna Phillips, y como la familia de Anna Phillips, que iban a tener visiones satánicas, pero que se iban a levantar dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Subtítulo en la página 105. Subtítulo en la página 105. El error lleva a la inscripción de la verdad. Noten con cuidado. Dice el subtítulo: el error lleva la inscripción de la verdad. Están surgiendo todos los mensajes concebibles para desfigurar la obra de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿A dónde están ahora los que me quieren refutar? Los místicos que me quieren refutar a mí. Quiero ver dónde van a quedar las críticas, las burlas y las conductas payasas de aquellos que no se atreven a enfrentarme solos a mí, solos yo y él, encerrados en una oficina, para que veamos si en lo que ellos creen es verdad espiritual verdadera o una verdad espiritual equivocada que es igual a misticismo. Están surgiendo todos los mensajes concebibles para desfigurar la obra de Dios, y siempre llevan la inscripción de la verdad sobre su estandarte. No es asunto de poca importancia sustituir la voluntad revelada de Dios con opiniones, declaraciones, sueños, símbolos y figuras procedentes de seres humanos finitos. ¿Cómo dice? No es asunto de poca importancia sustituir la voluntad revelada de Dios con opiniones, declaraciones, sueños, símbolos, figuras procedentes de seres humanos finitos. Nuestras acciones y palabras, página 106, nuestras acciones y palabras, nuestro espíritu y nuestra influencia son vigilados y criticados. Aquellos a quienes Dios ha elegido para que sean ministros suyos deben afirmarse sólidamente en su palabra y dejar que su palabra sea su autoridad. En este tiempo, noten el daño que hacen los falsos profetas. ¿Se acuerdan que yo les dije que aquí los falsos profetas hicieron mucho daño a la iglesia? Bueno, la página 106
habla del daño que, por ejemplo, hicieron acá en Tucumán todos los falsos místicos y todos los falsos profetas y todos los exorcistas y todos los hacedores de milagros que surgieron. En este tiempo, dice la página 106, en este tiempo, por encima de todo otro tiempo, el juicio apresurado, las opiniones formadas descuidadamente, sin evidencia suficiente, pueden conducir a los resultados más desastrosos. Cuando buscamos las causas a partir de los efectos, encontramos que en esta forma se han producido daños. Se han producido daños que en algunos casos son irremediables. Son irremediables. ¿Cuánta sabiduría y discernimiento espiritual se necesitan para proporcionar alimento al rebaño de Dios que sea forraje puro y cabalmente zarandeado? Los rasgos de carácter naturales y hereditarios necesitan ser sometidos a un firme control, porque de lo contrario, el celo encendido y los buenos propósitos se desviarán hacia el mal, y el exceso en los sentimientos producirá tales presiones en los corazones que estos serán arrebatados por el impulso y permitirán que las impresiones sean su guía. Hay que controlar el impulso espiritual para impedir que se pronuncien palabras imprudentes y que se expresen palabras exaltadas que harán que personas impulsivas pierdan su rumbo. Los sentimientos de algunos son prontamente agitados por declaraciones fuertes y su imaginación agranda la declaración hasta darle enormes dimensiones. Todo les parece real y se hacen fanáticos. Todo les parece real y se hacen fanáticos. La experiencia espiritual se vuelve afiebrada y enferma cuando las personas someten completamente su voluntad a la voluntad de Dios y el espíritu es humilde y permite ser enseñado. El Señor las corrige mediante su Espíritu Santo y las guía por caminos seguros. Carta 66 del año 1894. Subtítulo, página 106. No tiene nada de objetable. Es una base insegura para aceptar algo. O sea, lo que quiere decir el subtítulo es lo siguiente. El subtítulo dice así: no tiene nada de objetable. Es una base insegura para aceptar algo. O sea, el que una persona diga que la visión o sueño que le cuentan, que le comunican, a él le parece que no tiene nada de objetable, eso no es una base, eso es una base insegura, repito, eso es una base insegura para aceptar algo. Y leo: usted ha de estar confundido y deseará saber cuál es la mejor conducta a seguir con referencia a los escritos de Anna Phillips. Quisiera sugerir
que no se haga nada apresuradamente. Siento mucha simpatía hacia esa hermana. No quiero decir ni hacer nada que pudiera causarle daño. Y a pesar de que los escritos han sido aceptados con entusiasmo y difundidos ampliamente con tan poco examen y prueba, no se efectúen movimientos abruptos para recuperarlos y destruirlos como si fueran veneno. Déjeselos hasta donde hayan llegado con la aprobación de nuestros hombres responsables. Realizar movimientos precipitados ahora produciría prejuicio. Pero ella sigue hablando y sigue diciendo: lo que más me admira es que nuestros hermanos hayan aceptado esos escritos basándose únicamente en el hecho de que ellos no veían nada objetable en ellos. ¿Por qué no consideraron? Y repito, ella pregunta: ¿por qué no consideraron lo que hay en ellos que es de tal carácter que puede respaldarse y enviarse con el poder de la influencia que le da su fuerza? Sigue explicando: hay muchas cosas que no diré ahora, pero que será necesario decir más tarde. Aunque no haré nada que pueda herir a esta hermana, no me atrevo a guardar silencio. Me encuentro en una posición peculiar y este asunto nunca debería haberse tratado de un modo tal que me obligara a hablar acerca de este tema. Sigue hablando y dice la hermana White: me produce dolor al corazón tener que hacerlo, y si no fuera porque veo peligros futuros, no pronunciaría ni una palabra concerniente a este asunto, sino que dejaría que se desarrollara y permitiría que mis hermanas y hermanos siguieran su propia conducta con respecto a estas manifestaciones que no tienen nada de peculiar. No veo en los escritos de la hermana Phillips ninguna cosa que podría crear los movimientos que se han iniciado. Y si cosas de esta naturaleza son captadas tan ansiosamente, tendréis abundancia de ellas, variadas en algunos sentidos, y sin embargo de tal naturaleza que podréis tratarlas con una confianza semejante a la que habéis manifestado en este caso. Me siento tristísima por ello. Qué tristeza sentía con estos hermanos que eran reclutadores y promotores de la falsa profeta Anna Phillips y sus escritos. Página 107. Parece que usted piensa que yo debería ser capaz de señalar justamente dónde están los sentimientos particularmente objetables. No hay ninguna cosa tan evidente en aquello que se ha escrito. Usted no ha descubierto nada objetable, pero esto no constituye razón alguna para utilizar esos escritos
en la forma como usted lo ha hecho. Su conducta en relación con esto es decididamente objetable. Su conducta en relación con esto es decididamente objetable. Decididamente objetable. Decididamente objetable. ¿Es necesario que usted discierna de inmediato alguna cosa que podría perjudicar al pueblo de Dios para tornarse cauteloso? Si no aparece ninguna cosa de esa índole, ¿constituye esto una razón suficiente para que usted conceda su apoyo a estos escritos? Página 108. No haga circular los escritos de este carácter sin prestar mayor consideración y profunda comprensión de las consecuencias posteriores de su conducta. El fanatismo surgirá entre nosotros. ¿Cómo dice, hermanos? El fanatismo surgirá entre nosotros. El fanatismo surgirá entre nosotros. Vendrán engaños y serán de una índole tal que, si fuera posible, engañarían a los mismos escogidos. Si en esas manifestaciones se advirtieran en forma evidente notables inconsecuencias y declaraciones inexactas, no serían ya necesarias las palabras pronunciadas por los labios del gran maestro. Esta advertencia ha sido dada debido a los numerosos y variados peligros. La razón por la cual hago sonar la señal de alarma es que mediante la instrucción del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. No es necesario que señale en toda su extensión estas fases peculiares del engaño, de las cuales hay que precaverse. Me basta decirles: estad en guardia y, como fieles centinelas, proteged al pueblo de Dios para que no acepte indiscriminadamente todo lo que en apariencia sea una comunicación del Señor. Sigue diciendo la hermana Huay en la página 108. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseemos y posiblemente más de la que seremos capaces de controlar. Predicad la palabra, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, con calma y claridad. Con calma y claridad. Biblia clara. Biblia clara. Biblia clara. No podemos pensar que nuestra obra consiste en crear excitación. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede crear un entusiasmo saludable. ¿Ven lo que dice la hermana Huay, hermanos? Pero no. Aquí hay un falso profeta y, claro, los hermanitos que nunca estudian la Biblia, ni el espíritu de profecía, ni la bibliografía de nuestra iglesia, ni documentación científica que acredite y afirme las tres primeras cosas que acabo de mencionar,
A ellos les es más fácil consultarle a un falso profeta acerca de los videitos que ven en TikTok, en Reels, en YouTube o en donde sea. Entonces, por un videíto de TikTok que ven que están lanzando misiles allá en Medio Oriente, creen que ya se arma la Tercera Guerra Mundial, se mueren de miedo y como no quieren estudiar, no saben estudiar, o no tienen tiempo para estudiar, o no se hacen el tiempo para estudiar, ahí nomás van y como han visto un videíto en TikTok, han visto un reel, han visto un short, han visto un estado, una imagen de un estado, han visto un videíto en YouTube, ya creen que por eso se arma la Guerra Mundial Omega o Tercera Guerra Mundial, creen que ya finaliza el tiempo de gracia, creen que ya se sueltan los cuatro vientos y que ya comienzan a caer las plagas. ¿Y todo por qué? Porque ellos conocen el tiempo de angustia y quizás conocen el tiempo de angustia de Jacob, pero no conocen el tiempo de angustia previo y todos los eventos cronológicos que tienen que darse antes del fin del tiempo de gracia, durante el tiempo de gracia y que se llama el tiempo de angustia previo. Ahí se tienen que dar un montón de acontecimientos de orden cronológico, de eventos proféticos, durante ese tiempo de angustia previo, que es durante el tiempo de gracia, y recién finalizará el tiempo de gracia, se sueltan los cuatro vientos de los cuatro ángulos de la tierra, y recién allí habrá guerra mundial omega. Pero en vez de estudiar la Biblia, el espíritu de profecía, bibliografía de nuestra iglesia y documentación científica verdadera, no, mejor nos dejemos llevar por los videitos que vemos y si no tenemos tiempo para estudiar o no nos hacemos un tiempo para estudiar, pues preguntémosles a los falsos profetas que tienen falsas revelaciones y falsos sueños. Dice la página 108, dejad que trabaje Dios y que el instrumento humano ande humildemente delante de Él, velando, esperando, orando, contemplando a Jesús a cada instante, siendo guiado y controlado por el precioso Espíritu que es luz y vida. Página 109. La gente quiere una señal, tal como en los días de Cristo. El Señor dijo que no recibirían ninguna señal. La señal que debería ser evidente ahora y siempre es la operación del Espíritu Santo sobre la mente del que enseña, para lograr que la palabra impresione tanto como sea posible. La palabra de Dios no es una teoría muerta y seca, sino espíritu y vida. A Satanás nada le gustaría tanto como apartar las mentes de la palabra. A Satanás nada le gustaría tanto como apartar las mentes de la palabra para inducirlas a esperar que algo que esté fuera de la palabra agite sus sentimientos.
no debería, y noten que con esto voy terminando, hermanos, no debería dirigirse su atención hacia sueños y visiones. ¿Cómo dice la hermana White, hermanos? No debería dirigirse su atención hacia sueños y visiones. Si quieren tener vida eterna, deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Página 109, carta 68 del año 1894. Hermanos, Ana Garmir fue anunciada y denunciada por la hermana White en el año 1890. Y Anna Phillips fue anunciada y denunciada por la hermana White en el año 1893 y 1894. Y nos dejó estos dos grandes y graves ejemplos de falsos profetas para que nosotros no sigamos cometiendo los mismos errores. Pero como dice el dicho, los que no han estudiado el pasado de la historia están sí o sí condenados a repetirla. Y los que no estudiaron la historia de los falsos profetas Garmir y de la falsa profeta Anna Phillips y de todos los falsos profetas que yo les he venido mencionando con Biblia y espíritu de profecía claro, van a volver a repetir la historia porque están condenados a repetirla. ¿Y por qué están condenados a repetirla? Porque nunca leyeron en los mensajes inspirados por Dios lo que la hermana White escribió de lo que ocurrió con la historia de Anna Garmir, J.M. Garmir y después Anna Phillips. Entonces, como no conocen la historia de todos estos falsos profetas que yo les he venido mencionando, indefectiblemente están condenados, repito, están condenados a seguir la misma conducta que estas dos falsas profetas, Anna Garmir, Anna Phillips y J.M. Garmir y familia. Entonces, hermanos, yo creo que después de haber llegado a estas clases, si tú no entiendes con 70 clases donde yo te muestro Biblia, espíritu de profecía, bibliografía de nuestra iglesia, escritos científicos, si con 70 clases no aprendes, ya no aprendes con nada. Y aparte te enseño algo, y esto le enseño yo a los falsos místicos, estos que están surgiendo, a todos estos falsos profetas que están surgiendo. Cuando ellos me quieren decir algo, yo le digo, hay 70 clases que hablan sobre los falsos profetas, los falsos exorcistas, los falsos hacedores de milagros, los falsos hacedores de prodigios, los falsos hacedores de señales, los falsos anunciadores de prodigios, los falsos anunciadores de señales y los falsos anunciadores de eventos proféticos y los falsos fijadores de fechas que nunca se cumplen, ni las fechas ni los acontecimientos proféticos que ellos predicen. ¿Sí? Bien. ¿Qué les enseño yo a los místicos? Yo les digo, así que tú has tenido
un sueño, una visión, una revelación de Dios? Bueno, te aviso que te quedaste, porque voy 70 pasos delante de ustedes. Sí, voy 70 pasos delante de ustedes que ustedes no conocen. Y están en 70 clases dadas y en clases bien largas y bien claras para que nadie pueda decir, ay, no me di cuenta, ay, pero es que no comprendí, ay, pero es que no entendí, ay, pero es que yo no sabía que existía ese libro de la hermana White, ay, yo no sabía que la hermana White denunciaba y anunciaba y denunciaba y anunciaba todo esto. Hermanos queridos, hay 70 clases referidos a los falsos profetas que surgen dentro de la iglesia adventista como fanáticos místicos y que son entrantes, permanecientes, salientes o externos a ellas. Así que recuerden, antes de querer refutarme a mí con críticas, con burlas o con conductas payasas, nunca se olviden de esto. Voy 70 pasos adelante de ustedes. Es imposible que me alcancen. Y también es imposible que me refuten. Tendrían que refutar textos que son claros y tendrían que refutar escritos de la hermana White que son terriblemente claros. Entonces, como no pueden refutar lo que está escrito, entonces, como no pueden refutarme doctrinalmente, tratan de atacarme moralmente o tratan de atacarme espiritualmente. Entonces que vengan nomás los ataques. Los enfrentaré moralmente y espiritualmente. Les debatiré moralmente y también les debatiré espiritualmente. Así que recuerden, cuando preparen sus críticas, sus burlas y sus conductas payasas, recuerden que voy 70 pasos adelante de ustedes. 70 cosas que yo sé y que ustedes no saben, pero que las tengo bien grabadas en mi mente y anotadas y en los libros físicos. Y les voy a mostrar cuando llegue el momento de hacer debate doctrinal, debate moral y debate espiritual. Y vamos a ver quién realmente es el que tiene la verdad y quién es el que tiene el error. Y vamos a ver si es que te puedes escapar del escrito está. Porque lo que está escrito, escrito está. Y la escritura no puede ser quebrantada. Así que mis hermanos, los dejo acá con esta clase bíblica. Hemos dado más de una hora de puro espíritu de profecía. Y mostrando que todos estos profetas que están surgiendo son locos fanáticos, locos sentimentales, locos excitados, locos esquizofrénicos y por sobre todas las cosas, locos engañados, influenciados y poseídos por el mismo Satanás. Lo dice clarito la Biblia y lo dice clarito el espíritu de profecía en todo lo que te acabo de leer en esta clase y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior, y en la anterior. Así que, como decía un hermano mío que es autoridad de iglesia ahora, no creo que se pongan a escuchar tus clases, porque para cuando lleguen a las 70 clases se van a dar cuenta que es muy complejo y muy complicado tener que refutar tanto. Se van a terminar enredando ellos. Y como dice el dicho, no aclare que oscurece. A veces por querer aclarar la posición que ellos toman, terminan
oscureciéndola cada vez peor. Así que, hermanos, como conclusión final, aférrense a la Biblia. Y si necesitan ayuda, están los testimonios del Espíritu de Dios, que es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Entonces, hermanos, para terminar, yo creo que hay Biblia clara y hay testimonio de Jesucristo claro respecto a este tema. Entonces, no digamos que no se nos enseñó. Nunca digamos, yo no sabía. A mí nunca se me enseñó. No, hermanos. Por eso termino repitiéndote la cita que leí, que está en la página 109. A Satanás nada le gustaría tanto como apartar las mentes de la palabra, para inducirlas a esperar que algo que esté fuera de la palabra agite sus sentimientos. Y ahora viene la frase poderosa. No debería dirigirse su atención hacia sueños y visiones. Si quieren tener vida eterna, deben comer la carne y la sangre del Hijo de Dios. Carta 68 de 1894. Hermano, si no aprendimos con 70 clases, ya no aprendes más. Pero con 70 clases que yo te presento a ti, te estoy mostrando, pero no a los hermanos buenos, sinceros, puros, humildes, espirituales, celestiales. No me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a los herejes doctrinales, a los herejes morales y a los herejes espirituales. A ellos me estoy refiriendo. Si ellos me quieren contradecir o refutar, recuerden, voy 70 pasos adelante de ustedes, sabiendo 70 cosas que ustedes ni saben, ni estudiaron, ni mucho menos repasaron, porque no se puede repasar algo que no se estudia y que no conocen, y que si alguna vez lo leyeron, se olvidaron y no lo recuerdan. Pero yo sí lo recuerdo y lo estoy recordando constantemente. Así que, hermanos, yo soy la prueba viviente, te doy mi testimonio personal, como con estas 70 clases voy 70 pasos adelante de los falsos profetas y de los falsos místicos y de los falsos exorcistas y de los falsos hacedores de milagros que surgen para querer engañar al pueblo de Dios y cuyo fanatismo surge en medio de nosotros y cuyos falsos profetas se levantan de en medio de nosotros, pretendiendo tener falsos poderes, pretendiendo tener verdaderos poderes que nosotros ya sabemos que son falsos y que provienen de otro espíritu, de Satanás. Así que, hermanos, terminamos con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, realmente tú eres bueno explicándonos las cosas que nosotros quizás no entendemos. Te damos gracias a ti porque tú eres el que nos enseñas a todos. Y te pido por favor que tanto yo como los que nos escuchan, todos seamos cristianos humildes y seamos como los bereanos, que vayamos y tengamos un estudio de primera mano
o sea un estudio personal donde tú nos ilumines para que con ese estudio personal y de primera mano podamos comprobar si estas cosas que tú nos muestras, Señor, son o no son así. Así que quiero dejar todas estas cosas que hemos enseñado, que hemos expuesto y que tú mismo nos has enseñado, queremos dejarlas en tus manos y queremos pedirte también el perdón de nuestros pecados y que tú atiendas las oraciones, los pedidos y las preocupaciones de los hermanos que también comparten, ya sea en directo o en diferido, este mismo espíritu de oración en la oración que nosotros estamos haciendo en el Espíritu Santo. Querido Padre, nuevamente te pedimos el Espíritu Santo y ayúdanos a no desviarnos por sendas falsas. Perdona nuestros pecados y nos encomendamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.